Em, Primero, para poder nosotros crear una orden de fabricación, tenemos que validar que que el material que vamos a fabricar tenga una cierta cantidad de datos maestros. ¿Ok? Tenemos que validar en total 4 datos maestros, el cual es el primero, el maestro de materiales, el cual es la creación del código a fabricar, ¿no? Que podría ser un producto terminado o semi-elaborado. Sus materiales consumibles también, ¿no? Luego tenemos que crear lo que es la lista de materiales, el cual es el listado de materiales consumibles que vamos a tener para fabricar el producto principal. Luego tendríamos que validar o crear lo que son el puesto de trabajo y finalmente la hoja de ruta, ¿no? La hoja de ruta internamente está compuesto por los puestos de trabajo, el cual es prácticamente la secuencia de operaciones que vamos a tener para fabricar el producto principal. Entonces tenemos que validar primero esos 4 datos maestros. Yo voy a utilizar un código de material de producto terminado que voy a utilizar como ejemplo. Y vamos a empezar a revisar cada uno de sus datos maestros para validar si está bien creado o no. ¿Okay? Entonces, primero, este es mi código de material. Lo que vamos a hacer es primero revisar si el material está creado correctamente. Para ello, vamos a ir a la transacción MM02 o MM03, diré, Profesor, para disculpe, visualizar los datos. Sí, correcto. por favor, disculpe, ¿puede despegar en la parte? Lo que pasa es que no estaba viendo la transacción, ya la veo, ya, disculpe. Está en la parte inferior, la Sí, transacción. sí, gracias. Entonces, primero vamos a validar si el material existe, el producto que vamos a fabricar. En este caso, este es el código del material que yo voy a fabricar, que es un producto terminado. Vendría a ser una bomba. Entonces, vamos a validar de que sus datos estén correctamente creados. Para ello, entramos a la transacción MM03, le damos Enter y vamos a visualizar las vistas que a nosotros nos compete como producción. Las vistas de producción van a ser la de planificación 1, 2, 3, 4 y la que es la principal para el proceso productivo, para que pueda correr el proceso productivo, es la de preparación de trabajo. ¿Ok? La vista principal de producción en el maestro de materiales es la de preparación de trabajo. Esa es una pregunta normalmente que es clave en las evaluaciones, ¿no? Entonces, ya tenemos definido ello, seleccionamos las vistas que queremos visualizar la información y le damos Enter. Luego nos va a pedir los niveles organizacionales, ¿no? En este caso, nuestro centro productivo vendría a ser el centro 1000, así que colocamos el centro 1000 y le damos check. Ahora, ¿por qué coloco el centro 1000 y no coloco el almacén? Porque las vistas de planificación y la de preparación de trabajo, la única información que se actualiza es a nivel de centro, de almacenes, ¿no? Por eso solamente coloco el dato del centro. Entonces le damos Enter y vamos a validar los datos. ¿Ok? Primero, la vista de planificación 1 tiene los datos esenciales para que pueda correr el flujo, tiene su planificador de necesidades, que es PD. En este caso vamos a dejarlo en PD. Normalmente cuando es un producto terminado, acuérdense que el tipo de planificación es M0, ¿no? O M, que es para que corra el flujo del MPS. En este caso vamos a dejarlo que esté con el PD, no hay problema. El planificador de necesidades es el grupo de planificación que vamos a tener del material, el tamaño del lote y cómo se va a calcular la cantidad de reaprovisionamiento. Si está parametrizado. A nivel de vista de planificación 2 tenemos que validar que la clase de aprovisionamiento tenga la E, que indica que el proceso productivo se va a generar, ¿no? en nuestra planta. Cuando tenemos el E, indica de que la fabricación se va a realizar en la planta que estamos ampliando o visualizando el material, ¿no? En este caso, en el centro C, 1000, se va a generar lo que es el proceso de fabricación, ¿no? Por eso tiene el E. En caso, por ejemplo, sea un material que se fabrique en otro centro,
tendríamos que colocarle el aprovisionamiento externo, ¿no? O el acopio externo, que vendría a ser el F. ¿Qué pasa si un material se fabrica tanto en mi planta como en otra planta? De las dos formas lo puedo aprovisionar. Entonces copio o coloco la alternativa X, que vendría a ser que puede hacer ambos tipos de acopio, ¿no? Tanto externo o como en la misma planta. ¿Qué pasa si el producto se subcontrata, ¿no? Es un tercero que realiza el proceso productivo y yo lo único que hago es pagarle servicio y luego ingresar el stock a nuestra planta y luego se vende ese producto. ¿Ok? Vendría a ser un acopio externo, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo voy a fabricar dentro de mi planta, sino lo voy a... un tercero va a generar ese proceso de fabricación, no lo voy a fabricar. Entonces, en este caso, como el producto se va a fabricar dentro de mi centro, le voy a colocar el acopio o aprovisionamiento propio, o fabricación propia. Otro dato que tenemos que tener en cuenta va a ser el almacén de producción. Este vendría a ser el almacén donde se va a generar el ingreso de mercancía del producto a fabricar. Los tiempos de programación, que son los lead time, que se van a utilizar para el tema de la programación de las órdenes de fabricación, de las órdenes previsionales también cuando planifiquemos. El planificador de necesidades también, ¿no? La vista 3, en donde nos va a poder determinar las estrategias de planificación que podemos tener, esto es para el proceso de gestión de demanda. Y la verificación de disponibilidad, que nos va a servir para el tema de validar si es que existe stock o no tengo stock del producto, ¿no? El sistema es una validación interna que realiza para determinar si existe stock o no existe stock, dependiendo de algunas reglas que tengamos internamente, aunque se definan internamente. Y planificación de necesidades 4, más que tema para el tema, esto sirve para poder validar si existe algún tipo de versión de fabricación, porcentaje de rechazos, o mermas o scrap, como se le conoce. Y si en caso este proceso se generara por un medio de fabricación repetitiva, acá también tendríamos que tenerle activado lo que es el proceso de fabricación repetitiva. En este caso, no necesitamos, nuestro flujo de fabricación va a ser discreto, por lo cual no se alimenta ningún tipo de datos dentro de la vista de planificación o fabricación repetitiva. Luego nos vamos en la vista de preparación de trabajo y validemos que los datos están correctamente ampliados, ¿no? Vemos que la vista está creada y cuenta con algunos datos, ¿no? Como por ejemplo responsable de producción. Acá también podríamos colocarle lo que es el perfil de control de fabricación, en este caso no lo tiene. Esto es más que todo para que cuando creemos la orden nos indique automáticamente qué clase de orden va a tener nuestro material. El indicador de versiones está indicando que tenemos versiones, entonces está correcto, y la información inferior es para el cálculo de los tiempos, ¿no? ¿Cuánto tiempo me va a llevar a fabricar un producto en base a la cantidad base, ¿no? Por ejemplo, acá me está indicando que el tiempo de preparación es 0,09 días, el tiempo de tratamiento es 20,24 días y el tiempo de tránsito es 3,9 días. Esto es para fabricar 100 unidades del producto que estamos viendo actualmente ese dato, ¿no? Y los porcentajes de tolerancia para ver más o menos cuánto porcentaje nos podríamos crear de más o podríamos crear de forma inferior, ¿no? A la cantidad planeada que hemos en la obra. Entonces hemos visto que los datos están correctamente parametrizados a nivel del maestro de materiales, por lo cual no hacemos ninguna revisión adicional. La segunda revisión que tenemos que hacer es validar de que la lista de materiales esté creada. Para ello vamos a ingresar a la transacción CS03. La CS03. Colocamos el código de material. Enfocado nuestra lista de materiales. Existen diferentes procesos que pueden tener lista de materiales: mantenimiento, producción, si no me equivoco también puede tener ventas, costos, planificación. En nuestro caso es producción. Entonces, por ende, el tipo de utilización que vamos a obtener es la número 1. Le damos Enter, ¿no? Y vamos a poder ver que tenemos dos tipos o dos alternativas de hoja de lista de materiales, ¿no? Tenemos esta que está acá, que es la 1, y la segunda alternativa que es esta. Yo voy a hacer caso a la primera alternativa, ¿ok? Entonces le doy clic a la primera alternativa. Por ejemplo, en caso que yo solamente tenga una alternativa, ya no me va a salir esta pantalla.
me va a salir por defecto la pantalla que estoy mostrando ahorita, ¿no? Con las posiciones. ¿Por qué? Porque solamente encuentro una alternativa. Entonces me muestra por defecto la información que tiene esa alternativa. En caso yo tenga más de una alternativa, me va a aparecer esta pantalla en donde yo tengo que seleccionar cuál es la alternativa que yo deseo ver. En este caso voy a seleccionar la primera y veo que sus componentes son los siguientes, ¿no? Tengo 4 componentes a consumir. Cada componente es un semiterminado. ¿Cómo sé que es un semiterminado? Porque en la columna CNJ tenemos el check de activado, ¿no? En cada uno de estos componentes. ¿Qué cosa quiere decir el CNJ? Que es un material conjunto, que a su vez dentro de estos materiales existen otras listas de materiales, ¿no? Estos materiales tienen a su vez internamente otra lista de materiales. Entonces por eso se define que va a ser un semiterminado, porque vamos a necesitar de un proceso de fabricación para poder obtener stock de estos componentes que están acá. ¿Cómo puedo ver los componentes o cuáles son la lista de materiales que tienen estos componentes? Simplemente selecciono la posición y nos vamos acá donde dice detalle, le damos en visualizar conjunto y podemos, damos en utilización 1, correcto, y le damos en continuar. Y acá vamos a poder ver la lista de materiales del componente que hemos seleccionado, que vendría a ser una cajita. Ahora, si se dan cuenta, estos componentes ya vendrían a ser materia prima. ¿Por qué? Porque en la columna de CNJ no existe ningún check, ¿no? Entonces se define eso como una materia prima. Vamos atrás para ver la lista de materiales del producto principal. Ok, tengo la bomba. Entonces tengo 4 componentes y en la parte inferior, si se dan cuenta, tenemos uno que está vacío. ¿Qué indica ese? Que internamente dentro de esa lista de materiales va a haber, o en esa posición va a haber un dibujo, ¿no? Un dibujo. A ver. Ese dibujo va a referenciar a un documento. Normalmente cuando tenemos el tipo de fabricación discreta, como se fabrica materiales que van a ir ensamblados, ¿no? Muchos de estos materiales tienen algún tipo de diseño, ¿no? Diseño estructural. Entonces, esos diseños se crean, por ejemplo, en archivos CAD, ¿no? De AutoCAD, y podemos hacer un enlace del archivo AutoCAD con el sistema SAP, ¿no? Se enlazan, se guardan la información dentro de la posición y lo tenemos acá en la lista de materiales, ¿no? Entonces acá puede estar enlazado lo que es el archivo donde se encuentra el documento CAD. En este caso, como es un tema de ejemplo, no se tiene ese enlace, ¿no? Normalmente vamos acá y en los datos de gestión vamos a poder ver la clase de documento, la posición y todos los datos relacionados al documento acá. En este caso no tiene, es como que solamente un ejemplo. Entonces tenemos lo que son los componentes, ¿no? Y validamos de que realmente esté creada correctamente la lista de materiales. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es validar de que este material tiene una hoja de ruta. Ahora, ¿por qué voy a la hoja de ruta y no voy al maestro de material? ¿Por qué no voy al puesto de trabajo? Porque el puesto de trabajo no está amarrado a un material. El puesto de trabajo se utiliza para crear lo que es la hoja de ruta. Entonces, dentro de la hoja de ruta, nosotros vamos a tener los puestos de trabajo. Por eso, simplemente viendo los puestos de trabajo, la hoja de ruta, vamos a poder visualizar también los puestos de trabajo que llevan internamente. Entonces, para poder validar lo que son las hojas de rutas, vamos a ingresar a la transacción CA03, la CA03, y colocamos acá el código de material, el centro correspondiente, y le damos Enter, ¿no? Acá, igual que la alternativa, me va a lanzar todas las opciones que yo tengo de hoja de ruta que estén amarrados a mi material principal. Entonces acá estoy viendo, por ejemplo, que tengo 2 hojas de ruta que están amarradas a mi producto, que es la bomba, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es seleccionar cualquiera de ellos.
En mi caso voy a seleccionar la primera hoja. Le doy doble clic y me lleva a los puestos de trabajo de esa hoja, ¿no? Acá tenemos la secuencia operacional de la hoja de ruta. Tengo 3 operaciones. Cada operación está constituido por cada uno de estos puestos de trabajo. Y si nos damos cuenta, acá tenemos la descripción del puesto de trabajo. ¿Ok? Si queremos ingresar a la información del puesto de trabajo, podemos copiar el puesto de trabajo e ir a la transacción CR03, o le podemos dar simplemente doble clic al puesto de trabajo. Le doy doble clic ahorita al puesto de trabajo y me va a llevar a la información de la CR03 automáticamente. Validamos que los datos estén correctamente creados, tiene la lista de básicos, de valores propuestos, capacidad, programación, cálculo de coste. Entonces está correctamente creado. Vamos a ir atrás y vamos a validar nuevamente lo que es el RB00, que es el otro puesto de trabajo, ¿no? Al igual que el puesto de trabajo anterior, también tiene las mismas vistas creadas, por lo cual está correcto. Estos están culminados para poder generar el proceso de fabricación de mi producto, que vendría a ser la hoja. ¿Ok? Ya hemos validado que tenemos lo que es la hoja maestra de materiales. Hemos validado que tenemos la lista de materiales, la hoja de ruta, y que también sus puestos de trabajos internos de cada una de las hojas de ruta estén también realmente creados, ¿no? Correctamente creados. Entonces, con esta información que hemos revisado, ya podemos empezar a crear lo que es la orden de fabricación. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro para continuar? Me comentan, por favor. Si no queda algo claro, lo volvemos a explicar. Oh, claro, profesor. Ok, vamos. Continuamos. ¿Todo está claro? Después de haber validado lo que son los datos maestros, lo que vamos a hacer es crear la orden de fabricación. Para ello, vamos a ingresar a la transacción CO01, que es la transacción de la creación de la orden, ¿no? CO01. Le damos Enter. Y en esta transacción nos van a pedir 3 datos principales. El primero es el código de material que vamos a fabricar, que lo tenemos que colocar en el primer campo. El segundo vendría a ser el centro productivo. Y como tercer dato nos va a pedir el material, el centro de producción y la clase 2. Con esos datos podemos crear lo que es la orden de fabricación. Lo único que tenemos que hacer es darle Enter y nos va a llevar a la siguiente información, ¿no? Hay que ver ya la pantalla de la orden, de la creación de la orden, donde vamos a fabricar y cuáles vendrían a ser las fechas de fabricación que vamos a tener de nuestro material principal. Entonces, por ejemplo, yo voy a indicar que voy a fabricar 10 unidades del producto, por lo cual en la cantidad total vamos a colocar la cantidad de fabricación, 10 unidades. Antes de continuar, la orden tiene 2 tipos de información. Uno a nivel general, que es esta que está a nivel de cabecera, la principal, en donde vamos a tener primero el código de la orden. En este caso está vacío. ¿Por qué? Porque recién estamos creando. Cuando le demos guardar, se va a crear automáticamente el código de la orden. El código de la orden es un número
que internamente el sistema SAP te lo crea, ¿no? Es un rango de número que nosotros colocamos para que se cree el código en el sistema, ¿no? Entonces después de darle grabar se va a crear el código. El código de material que vamos a fabricar, que en este caso vendría a ser una bomba, ¿no? Que es el código que hemos ingresado en la pantalla anterior. Tenemos la información de la clave de la orden, ¿no? Que estamos creando, en este caso es la PP01, y en el centro donde se va a ejecutar el proceso de fabricación. Adicional a esto, en la parte inferior tenemos una pantalla o un campo donde van a ir los status. Los status nos van a definir qué acciones ya se han llevado respecto a la orden de producción o qué acciones faltan todavía generarse en una orden de fabricación, ¿no? Para eso nos va a servir. Nos va a indicar, por ejemplo, si la orden se ha creado, si la orden se ha notificado, si la orden se ha realizado algún tipo de consumo, si la orden ya se ha cerrado, si la orden de repente ya se ha liquidado y entre otros tipos de acciones que te va a poder indicar el estatus, ¿no? Cada estatus tiene una abreviación y si le damos al botón I que está acá, vamos a poder tener la descripción completa del estatus. Entonces continuamos. En la parte inferior vamos a tener tabs en el cual cada tab nos va a mostrar diferentes tipos de información. La mayoría de ellos ya está lleno, ¿no? ¿Por qué está lleno? Porque viene directamente de la información de los datos maestros, tanto del material como de la lista de materiales y la hoja de ruta. Agregamos a esto lo que son los procesos de configuración que tenemos a nivel de las clases de órdenes también, ¿no? Cada clase de orden tiene una lógica distinta, por ende su información también se graba en esta parte, ¿no? En algunos de estos casos. Entonces los únicos datos que nosotros tenemos que ingresar por el momento va a ser la cantidad y la fecha. Entonces para ello, primero colocamos la cantidad, que iba a ser 10 unidades, y luego vamos a crear o colocar la fecha. Ahora, para colocar la fecha nosotros tenemos que darnos cuenta a qué tipo de programación o qué clase de programación se va a tener esta orden. Existen dos que son las principales, hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué cosa quiere decir eso? Si tú colocas hacia atrás, tú vas a tener que colocar una fecha final, ¿no? ¿Cuál vendría a ser la fecha fin de fabricación? ¿Para qué? Para que el sistema te calcule la fecha de inicio. Ahora, por ejemplo, si la fecha de inicio es, a pesar de que tú le has colocado a la fecha final un dato, y si la fecha que te calcula de inicio vendría a ser una fecha en el pasado, lo que va a hacer es recalcularte la fecha final en base a la fecha de inicio, pero tomando como fecha de inicio referencia la fecha actual, o sea, la fecha de presente. Como no se puede iniciar un proceso de fabricación en el pasado, no puede el sistema generarte o indicarte una fecha en el pasado. Por ende, el tipo de lógica cambiaría, ¿no? Ya no sería una tipo de o clase de fabricación hacia atrás, sino que vendría a ser una clase de programación hacia adelante. Ahora, si es hacia adelante, o la programación hacia adelante, nosotros tenemos que colocar como valor principal lo que es la fecha de inicio, y con esa fecha de inicio se va a calcular automáticamente la fecha final. Entonces, en este caso, como es un tipo de programación hacia atrás, vamos a colocar la fecha final. Estamos 7 de noviembre, yo le voy a colocar como fecha final el 30 de noviembre. Vamos a colocar el 30 del 11 del 2022. Y le damos Enter, me va a indicar cuál de todas las hojas de ruta vamos a utilizar. En mi caso voy a utilizar la primera, que ha sido la primera hoja de ruta, que yo he estado visualizando esa información, que estaba correcta. Le vamos a dar doble clic y me calcula la programación. Me indica, ok, mi fecha final vendría a ser el 30, en base a esta información, mi fecha de inicio vendría a ser el 21. Entonces me ha calculado la programación de la fabricación. Ahora, existen dos pantallas o dos tipos de programación, ¿no? Una que es de fecha extremas y otra que es en base al programado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Y existe otra columna que es de notificación. Ahora les voy a indicar para qué sirven estas tres.
Eh, a ver, la fecha extrema sirve para poder determinar la fecha extrema es utilizando el tiempo que hemos colocado en la vista de planificación y la de preparación de trabajo del producto principal, que vendría a ser este. ¿Recuerdan que les había indicado que en el puesto de trabajo hay unas fechas o hay un tiempo que utilizabas para fabricar 100 unidades? Entonces, ese tiempo se lo toma en consideración para calcularte lo que son las fechas externas o extremas. En cambio, la fecha programada se basa en los tiempos que hemos colocado en la hoja de ruta, que es distinto, ¿no? Entonces, por eso se calcula de diferente forma. En la hoja de ruta, tal vez, el tiempo de fabricación ha sido menor. En cambio, en las fechas extremas, el tiempo que se había colocado en el maestro de materiales era alto. Por ejemplo, indicaba que 20 días te ibas a demorar en fabricar tu unidad, ¿no? Entonces, por eso es que acá también vemos un tiempo alto en lo que son las fechas extremas, ¿no? En cambio, el tiempo de notificación, o lo que vemos acá, es cuando nosotros generemos ya las notificaciones y los ingresos de mercancía, ¿no? Cada vez que se notifica el proceso, nos va a generar un tiempo, ¿no? Empezamos a notificar, nos va a indicar el tiempo. Terminamos de realizar la notificación final, nos va a lanzar un tiempo final. De repente nosotros vamos a liberar la orden, ok, entonces el tiempo o la fecha de liberación también va a aparecer, ¿no? Entonces de esa forma se actúa la orden. Ahora, en cada orden tenemos otros tipos de datos, ¿no? Vamos a ver pestaña por pestaña. Primero, hemos visto los datos generales, en donde prácticamente va la cantidad y la fecha a fabricar. Tenemos lo que son la vista de asignación, en donde acá vamos a ver todos los datos que estén directamente relacionados a la orden de producción. Como por ejemplo, ¿cuáles podrían ser? Si esta orden de producción se generó en base a una orden plan, entonces acá vamos a tener el amarre de la orden plan. Si esta orden de producción es un proceso made to order y se generó en base a un pedido de venta, entonces acá vamos a tener el pedido de venta que está amarrado. Si esta orden de producción también utiliza lo que es procesos de calidad, entonces vamos a tener un lote de inspección amarrado a nuestra orden de producción, ¿no? Ahora, ¿qué datos me genera la orden por defecto? La orden por defecto te va a generar una reserva. La reserva es, valga la redundancia, es un documento el cual te genera reservas de los productos que se va a consumir para la orden, ¿no? Si vimos la lista de materiales, habían 4 componentes que eran semiterminados, entonces se hace la reserva para esos 4 componentes, con la cantidad que yo requiero de cada uno, ¿okay? Entonces, cuando yo cree la orden, automáticamente también este código de la reserva se va a crear. Ahorita, si yo voy a la transacción donde se visualiza la reserva, que es la MB23, no voy a poder verlo todavía porque no se ha creado. Se va a crear la reserva cuando yo cree la orden, ¿no? Y se va a crear cuando le dé grabar. Lo vamos a validar en un momento. En entrada de mercancía va a haber la información necesaria para lo que es el ingreso del producto terminado, ¿no? Qué tipo de stock se va a tener, tiempo de entrada de mercancía, el lote productivo, si es que está amarrado a un tipo de lote, y algún tipo o algunos datos adicionales respecto a lo que son almacenes, ¿no? Control tiene que ver con toda la parte de cálculo de costo que vamos a tener de nuestra orden. Las fechas, estas son fechas, la misma que hemos visto en el dato general, pero este es un poquito más abierto, ¿no? Más detallado. Donde tenemos la fecha de las órdenes previsionales, en caso hubiera habido una orden previsional, las fechas extremas, las fechas programadas con sus horas respectivas.
las notificaciones y las de confirmado, ¿no? Luego tenemos los datos maestros, el cual es la información de las órdenes o la hoja o los datos maestros, ¿no? Tanto el puesto, la hoja de ruta como la lista de materiales que se va a utilizar para fabricar nuestro producto. El texto explicativo, que es un texto o un punto en donde ustedes pueden colocar cualquier texto referente a la orden de producción. Pueden colocar algún tipo de comentario que haya pasado en la orden o durante la orden, ¿no? Y finalmente lo que es de gestión. Acá vamos a tener la información de quién ha sido el usuario que ha creado, quién ha sido el usuario que se ha modificado la orden, el último usuario que ha modificado la orden y la fecha y su hora respectiva, ¿no? Entonces, un momento, quiero ver acá algo con el material. Vamos a ver la vista de planificación. Ya, está bien. Ok. Entonces, ya tenemos la orden, hemos visto lo que es entrada de mercancía, control, datos de gestión y hemos validado los datos correctos. Ahora, sabemos que tenemos unos datos maestros, ¿no? Que son la hoja de ruta y la lista de materiales. Si yo quiero ver la hoja de ruta, ¿cómo puedo validar de que los datos de la hoja de ruta estén correctamente o haya jalado correctamente nuestra hoja? Para ello nos vamos a ir en la parte superior, acá hay como una especie de cuadro, ¿no? En donde nos aparece un resumen de operaciones. Le damos clic a esa casilla y nos va a lanzar todas las operaciones que están referente a nuestra hoja, ¿no? Acá prácticamente lo que ha hecho es llevar nuestra hoja de ruta, es un copy page, ¿no? Ha copiado lo que teníamos en la hoja de ruta y lo ha pegado acá en la hoja, ¿no? Con sus operaciones, su puesto de trabajo, su plan de modelo, su texto y la información de la programación de las órdenes o a nivel operacional de cada uno de estos puestos de trabajo. Si queremos ver la hoja, la lista de materiales, también lo podemos ver, simplemente dándole clic al botón o al icono que está en la parte derecha, ¿no? Que vendría a ser este. Le damos clic y vamos a poder ver nuestra lista de materiales. En este caso tenemos tenemos 4 materiales, ¿no? Este código y este código. Acá está bloqueado porque tiene un tipo de aprovisionamiento fabricación. Así ya lo vemos después. Entonces, hemos validado que nuestra orden esté correctamente creada, hemos validado de que los datos están correctamente creados y lo que vamos a proceder es a grabarlo. Para ello le damos clic al botón donde está en la parte superior. Una consultita. Sí, correcto. Solamente aclararme el tema de la reserva. ¿De dónde sale este código 99151? Ahí me perdí en la reserva. Este código de la reserva es un código interno que se maneja, ¿no? Que se configura en el sistema, el cual cada vez que tú creas una orden de fabricación, automáticamente te va a crear una reserva. Esta reserva me va a indicar cuántos materiales se van a utilizar, qué materiales, cuánto y en dónde se va a utilizar para el proceso de fabricación de esta orden que se está creando. Me va a servir para poder realizar los consumos de mercancía del producto. Entonces, ahorita por ejemplo está vacío, si vamos a la reserva, no existe la reserva. Esto se va a crear automáticamente cuando creemos la orden. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Creamos la orden, hay un log de errores, vamos a darle sí, nada más, y me creo la orden. Acá me aparece el mensaje con la orden creada. Ok, entonces voy a la transacción, la MB23, que es la transacción de reservas, coloco el código que se iba a crear cuando íbamos a crear la orden, ¿no? Le damos enter y me aparece mi reserva. En donde están los 4 códigos de material que se van a consumir, tenemos la información del centro en donde se va a consumir, el almacén donde se va a consumir, la cantidad que se va a consumir de cada uno de ellos y la fecha en donde yo voy a necesitar este material para ser consumido. O sea, en esta fecha es donde yo voy a necesitar este material en este centro
en este almacén con esta cantidad, ¿no? Entonces lo que se va a hacer acá con esta reserva es un consumo, y el consumo es un movimiento 261 dentro de una orden de fabricación, el cual este consumo va a estar luego imputado en la orden que vemos acá, ¿no? Que es la orden que se ha creado. Entonces prácticamente esto es lo que nos da la reserva, simplemente el listado de los componentes que van a ser consumidos en una orden, el cual está amarrado a un documento, y cuando nosotros queremos hacer el consumo podemos simplemente colocar el código del documento y me revisa el consumo automático del producto. Ahora, ¿esto para qué me va a servir? Para que cuando, por ejemplo, yo vaya a la transacción de gestión de stock, que es la MMBE, que es esta que está acá, yo, por ejemplo, copio el código este que está acá, que es el RB301, en el centro 1000, y le doy ejecutar, me va a lanzar una columna que dice reservado. Esta columna de reservado es la columna en donde yo o el sistema indica de que se está generando una reserva para ser consumido de este producto, ¿no? Por cada almacén. Ahora, existe acá dos tipos de reserva, uno reservado y otro reserva de entrada. El reservado quiere decir que es una reserva de consumo, y la reserva de entrada quiere decir que es una reserva en donde se va a generar un ingreso de stock. O sea, ¿qué cosa quiere decir esto? Como este producto es un semiterminado, se va a consumir, pero también se va a crear una orden de fabricación, el cual va a generar ingreso de stock. Por eso acá vemos 10 unidades en donde se va a generar el ingreso de stock, y acá estas 906 unidades donde se va a consumir el stock, ¿no? Entonces para eso nos va a generar la reserva, para también tenerlo mapeado dentro de las transacciones de gestión de stock. Si no tuviéramos el documento de reserva, aquí no aparecería nada, ¿no? Estaría vacío en esta columna y no podríamos saber exactamente cuánto material tenemos reservado actualmente para poder ser consumido, y no podríamos determinar cuánto stock tenemos, si tenemos stock, no tenemos stock, para satisfacer esa reserva que se tiene, ¿no? Entonces en este caso ya hemos validado esto. Se creó la orden, que es esta que está acá,